Bienvenidos a este tiempo de la Picota en Televisión Extremeña, en este formato en el que tratamos de analizar lo que ha sucedido a lo largo de toda la jornada en Crónica de Proximidad en este martes, y la vamos a pasar por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros. Hoy nos acompañan en esta labor, como siempre, dos opiniones distintas en torno a los asuntos que vamos a proponer en esta mesa de opinión. Vamos a saludar al primero de ellos, Julio Naranjo. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal la semana? Bien, tranquilita. Yo siempre tengo la semana tranquilita. Me fui el domingo a dar una vueltita por ahí con la moto que... Hacía bueno, ¿eh? Que hace bueno durante el día. Luego cuando cae el sol hace un virus de tela. Y me fui pues por Portugal, que me gusta la línea de Portugal, pero en vez del otro día tiré para Montserrat, ahora he tirado de Elvas al norte para arriba, para Porto Alegre, Barbao, y he salido por ahí por Valencia de Alcántara y por ahí me he vuelto... Y muy bien. Buen formato, o sea, buen recorrido, quiero decir, buen recorrido. Llevaría guantes de invierno, ¿no? Porque ahora hace frío. Paco Miranda, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues nada, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Como siempre, fin de semana también, cada uno en lo suyo. Julio con la moto y yo con el caballo, que es lo mío, y salí. Es verdad que el domingo fue un día genial y daba mucho gusto de pasear. Campo Verde, a pesar de todo lo que ha llovido, que no ha sido poco. Luego, estos 2 días de oreo han dejado un aspecto está muy bonito, está precioso el campo. Es verdad que no te puedes salir de los caminos, porque si te sales te hundes, es seguro. Que ahora la tierra ya no bebe, que es lo bueno. Todo el agua ese ha ido pues a las correntías, claro. O sea que muy bien, yo creo que... Oye, por cierto, esta semana y la que viene que vuelva otra vez, que seguro. Teníamos unas imágenes el viernes pasado de las Albarregas a tope, ¿eh? Como el caudal iba lleno, y son imágenes bonitas, siempre que no produzcan daños, desde luego que son bonitas. Asusta un poco porque el agua en cantidad asusta, ojo, hay que tener muchísimo respeto, pero bueno, si llueve como ha estado lloviendo de esta manera que lo hizo la semana pasada, bienvenido sea, porque efectivamente yo creo que la tierra ya está empapada y ya está soltando agua. Es así. Bueno, hablando de agua para apagar incendios, hay que tener cuidado con los incendios, porque anoche se produjo uno en una vivienda de la calle José Martínez Azorín, que están viendo en pantalla, en el que tuvieron los servicios sanitarios que atender a 3 personas de una vivienda por un incendio. Afortunadamente no les ocurrió nada, les dieron el alta in situ, pero la vivienda sí tuvo o sufrió daños materiales. En cualquier caso, siempre insistimos que llegados a esta época del frío hay que tener muchísimo cuidado con todo el aparataje eléctrico, pero fundamentalmente con los braseros, porque son causa fundamental de muchos de los incendios, y este año afortunadamente parece que la cosa está calmadita, por lo menos de momento, porque ha habido años en los que sí hemos asistido a varios incendios en distintas zonas de la capital extremeña. Por eso hay que prevenir, guardar la precaución necesaria ante una situación que se puede dar con el frío, como es esa, la de los braseros en invierno. Paco. Sí, desde luego, quizás que todavía es verdad que no han habido muchos días de frío y por lo tanto seguramente no se está teniendo a lo mejor esa necesidad de tanta calor, pero aclimatar las casas a veces es complicado y muchas veces se optan por aparatos que pueden ser muy inmediatos y te dan la solución, como los braseros eléctricos, que suelen ser uno de los que ocasionan muchos problemas. Quizás los braseros de picón, que se dan menos, aunque todavía también, pero los eléctricos suelen ser elementos que dan problemas, que dan dificultades en este tipo de cuestiones. Aquí lo que hay que hacer es una observación al respecto de tener mucho cuidado cuando uno se levante del sillón o de la mesa camilla, pues comprobar que no haya ninguna tela que esté dando, apagar el brasero, que son las normas lógicas que hay que, de observación de cuidado que hay que tener y bueno, que ojalá y no tengamos que lamentar ningún daño material, pero obviamente mucho menos que sean personales, ¿no? En fin, una llamada simplemente pues a la alerta, al cuidado y a que pues cada uno climatiza como puede. No todo el mundo tiene probabilidad de tener una calefacción central. Las viviendas a veces por la carencia de unos buenos aislamientos, las ventanas que son puntos de escape de frío y de calor, también si no son de estas especiales con los cristales adecuados.
y toda esa adecuación de una vivienda es costosa y no todo el mundo tiene la posibilidad de acometerlas, y por lo tanto pues se optan por sistemas que son muy inmediatos. Los braseros esos eléctricos es verdad que son muy rápidos, lo pones enseguida que lo enciendes, la resistencia se caldea y te da esa confortabilidad en las piernas inmediatas, ¿no? Pues nada, una llamada a la atención y al cuidado en esta fecha en la que nos encontramos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Julio? Yo creo que, hombre, es lo que dice Paco, hay muchas formas de climatizar y climatizar una casa es complicado cuando realmente hace frío. Entonces es verdad que se recurre al braserito, a la mesa camilla, al sillón, a los sillones y a la mesa camilla que se está muy confortable ahí. Yo con el tema de los braseros, lo decía antes, yo creo que lo más fuera de lo que son los sistemas sistemas de aire acondicionado, lo que menos riesgo tiene son los radiadores estos de aceite, pequeñitos, más grandes, pero que no tienen llama, que no tienen resistencia, que no prenden. O sea, como medida Pero bueno, el brasero nadie se espera que salga, pero es muy recurrido en todas las casas. Hay muchas casas donde en la mesa camilla no hay quien la quite. Y yo tengo un brasero en la mesa donde tengo una mesa donde comemos. Tengo un braserito. Lo que pasa es que lo tengo con una resistencia a la mínima, a lo más bajo, porque encima le mete mucho calor. A un brasero mete mucho calor. Y tiene que estar colando la mesa y tiene que estar colando todo porque te la desencola, pero la fuerza de la costumbre. A veces no hace falta tanto calor. Yo creo que a veces simplemente con que mantenga caliente no hace falta una resistencia tan Pero los problemas se suelen dar por eso, la costumbre, y le pierdes un poco ese protocolo de cuidado que entiendo que casi todo el mundo tiene, de mirar, pero como es algo que es diario, cotidiano, sí, ordinario, se llega a olvidar en algún momento tener esa precaución y te levantas, se te ha olvidado quitarlo, la falta de camilla que ha quedado un poco por dentro porque has arrimado una silla, en fin, ese protocolo que debe de hacerse siempre que uno se levanta de la mesa de camilla, por la fuerza de la costumbre se acaba banalizando y uno se olvida, y eso suele ser lo que acaba dando como resultado. Hay quien pone braseros de gas también que son peligrosos, también los braseros de gas son los más peligrosos porque cualquier cosa que le caiga encima la prende, y a lo mejor hay quien recurre a brasero de gas por el tema del consumo eléctrico, de que a lo mejor incluso las viviendas no tienen la instalación preparada para tanto, porque claro, hay muchos aparatos eléctricos en las casas ya, entonces, pero sí, hay que tener mucha precaución. Bueno, pues este suceso recordamos que ocurrió a las 20:40 horas, que fue cuando se realizó la llamada al servicio de emergencias 112 en la calle José Martínez Ruiz Azorín, número 10, donde se movilizaron a los servicios de emergencias que participaron en las labores de extinción de incendios. También, como hemos dicho antes, acudieron servicios sanitarios y de seguridad pública para acordonar el perímetro. Vamos a otro asunto, hablando de seguridad, porque el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el cuarto detenido en la operación que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil desarrollaron la pasada semana y que estuvo centrada en varios sospechosos relacionados con delitos de terrorismo yihadista, entre ellos un preso en la cárcel de Brians II de Barcelona de origen checheno y un detenido en el barrio de San Juan de Mérida. Fuentes jurídicas han explicado que el detenido se ha presentado este mismo lunes, ayer, de forma voluntaria ante el tribunal. El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha decretado libertad provisional, acordando que deba presentarse semanalmente ante el juzgado retirándole el pasaporte y prohibiéndole la salida del territorio nacional. Fue el pasado jueves cuando el juez puso en libertad a los otros 3 detenidos con las mismas medidas. Yo no sé si tuviste la oportunidad, Paco, de vivir, porque tú vives en San Juan, esta situación que sorprendió a todos los vecinos, cuando menos. Bueno, a mí me llegó la información por varias vías, porque bueno, efectivamente, como vivo en San Juan, pues oye, pues en tu barrio que incluso de forma jocosa, joder, tenéis, digo, sí, bueno, pues, somos un barrio multicultural y por lo tanto hay gente de todo tipo y clase. Bueno, fuera de la broma que no es tal broma, al tratarse del tema de qué se trata, ¿no?
Pero bueno, sí que es verdad que a mí me llama un poco la atención el hecho de que al final están puestos en libertad con las medidas cautelares todos. Y parece ser que incluso aquel que se le atribuía un poco el manejo, que era el preso desde la cárcel y tal, pues en fin, que no se les acusa por cuestiones de terrorismo, sino por el tema de armas, del tráfico de armas o tal. Hombre, yo entiendo que tampoco tenemos todos los datos, simplemente sabemos lo que las noticias nos han brindado. En primera instancia era una alerta que nos sobrecoge, sobre todo porque nos toca de cerca, porque es verdad que esto pasa de vez en cuando y lo vemos en las noticias a nivel nacional, en otros sitios, y quizás nos ha llamado mucho más la atención el hecho de que aquí en Mérida y en el barrio de San Juan, pues que hubiera una persona que ha sido detenida por esta cuestión, ¿no? Entiendo que todos los datos no los tenemos. El hecho de que se les haya puesto en libertad con esas medidas cautelares y tal, pues supongo que se habrá entendido que no son de un riesgo o de un peligro inminente, porque si no, supongo que no se les habría puesto en libertad a estas personas, ¿no? Y ya sabremos más adelante al final el contenido, porque como bien sabemos, luego estas cosas están sujetas al secreto del sumario y a veces pues lo que hacemos es especular. La noticia en primera instancia parecía que todo apuntaba a que eran posibles delincuentes de carácter yihadistas o alguien que estaban ahí pertrechando algún tipo de acción a futuro, y ahora parece ser que la cosa en ese sentido ha quedado un poco más disuelta y va por otro derrotero. Supongo que ya veremos. A mí lo que sí me alegra enormemente cuando pasan estas cosas es comprobar cómo la policía a la chita callando. Es decir, esto no sale, no se anuncian en los medios, no se hablan acerca de que se va a producir o se va como otra serie de acontecimientos, sino que esto, bueno, pues trabajan en ese plan discreto y la policía suele dar carrete largo, que a veces nos parece que las actuaciones, cómo es posible tal, pero para ir a tiro hecho e intentar no errar, a veces ellos dan el tiempo suficiente, hacen esas vigilancias largas y tediosas que dan como resultado información que a ellos les apostilla para que después cuando se pongan delante del juez, pues que haya todas las pruebas que al final certifiquen que efectivamente esas personas pues son delincuentes o estaban en la idea de cometer un delito. A mí me alegra enormemente un poco comprobar cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son eficientes, son eficaces y al final se trata de la salvaguarda nuestra, que muchas veces vivimos en un país que gracias a Dios pues vivimos cómodos, tranquilos, no hay grandes problemas desde el punto de vista de la seguridad, concretamente aquí en Mérida. Yo no sé, no tendría los datos objetivos, pero creo que Extremadura será de los sitios donde haya menos índice de criminalidad. Entonces, bueno, pues estamos como muy tranquilos, pero que no es fruto de la casualidad, lógicamente, porque la gente no es que sean peores en unos sitios que en otros, sino entiendo que es fruto del trabajo que se hace por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y eso es para también sentirnos también satisfechos y oye, pues darles las gracias, porque es verdad que es su trabajo, pero al final es un trabajo que garantiza que nosotros podemos funcionar y estar tranquilos, ¿no? Bueno, algo bueno debe tener tener menos población, es decir, sí, seguro que somos más fácilmente también controlables, entre comillas, con lo de controlables, ¿no? Porque aquí nos movemos con total libertad, pero es verdad que al haber mucho núcleo rural, mucha localidad pequeña, pues suele haber menos índice de criminalidad, y las grandes ciudades son de un tamaño manejable, por decirlo de alguna manera, aquí en Extremadura, lo que hace que la seguridad y, por supuesto, el buen trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues den unos datos magníficos. Julio. Yo creo que la noticia causa un poco de estrago cuando te dicen que aquí en Mérida que han detenido un yihadista sabiendo cómo actúan esta gente, ¿no? Pero también veo de que con la misma premura de que la policía ha ido a la prensa a denunciar que han cogido y han detenido un sospechoso de terrorismo yihadista. Sospechoso de yihadista aquí en Mérida, que en cierto modo crea también un poco de alerta. Una vez que la han soltado rápido, la han soltado a las 24 horas, y si la han soltado a las 24 horas es porque no tiene que haber ningún cargo de peso como para acusarlo realmente de terrorista, que era de lo que realmente se necesitaba también un poco de más
transparencia para que la gente también estemos más tranquilos, la gente, los ciudadanos de aquí de Mérida también, que oye, que no es tal peligro, que no es tal terrorista, que no es tal, a lo mejor ni siquiera tiene una vinculación directa con esta gente. Entonces yo creo que de la misma manera que se denuncia una cosa se debería de decir la otra, porque este hombre igual no tiene nada que ver, vive en un barrio, vive en un sitio que es una zona como un pueblo con los vecinos, que posiblemente ahora lo tengan como, lo miren como terrorista sin serlo, ¿me entiendes? Simplemente pues no lo sé cuáles son los motivos por los que se han dirigido a él, ¿no? De todas maneras, Julio, fíjate que yo es que estaba haciendo un poco de recapitulación con respecto a ahora cuando tú estabas diciendo al respecto de que, joder, de que se diga igualmente que si dejan de ser. Como decía antes, que desconocemos, la estrategia de la policía judicial a veces no la entendemos en el corto plazo, porque se me ocurre que a lo mejor ha sido pertinente, hombre, no tiene que ser un riesgo inminente, porque sí es verdad que desde el principio dijeron que no había tenían conciencia de que no estaban intentando cometer. Se hablaba de un comando terrorista, sí, pero que no estaban queriendo acometer a corto plazo. Ramificaciones en Mérida. Pero quién sabe, por eso digo que toda la información la tenemos. Igual a veces a esta gente se les da larga, pues porque el nerviosismo de lo que ha pasado, pues resulta que se ponen en contacto con terceras personas, que llegan. Las estrategias de la policía a veces, vuelvo a repetir, a corto plazo no las entendemos bien. Yo no sé si esta información la dio directamente la policía, me refiero a lo que saltó a los medios de comunicación. Ya sabes que oye, pues que los medios de comunicación siempre tienen pues, sus avisadores. Saltó a través de la Guardia Civil, de las redes sociales, de la Guardia Civil a nivel nacional en redes sociales, sí. Vale. Entonces, yo me quedo en la cautela de pensar que cuando hacen las cosas algo hay detrás, y por qué dejan que salgan inmediatamente, sin embargo los han detenido y han alertado. No lo sé, supongo que más adelante, a lo mejor si esto tiene otra trascendencia o llega a mayores, seguramente acabaremos sabiendo algo más al respecto. Pero me da la sensación de que, a ver, la infalibilidad total y absoluta no la tienen, no son infalibles en su totalidad, pero suelen no dar puntas sin hilo, ¿eh? La policía no suele dar puntas sin hilo, y cuando el río suena, agua lleva. El que lo hayan soltado, pues, a ver, ya sabremos. Hombre, la policía sabrá, pero si lo suelta tan rápido y realmente no hay un motivo de peso como para acusarlo de terrorista y yihadista, yo creo que al vecino que vive ahí en San Juan le han complicado un poco las cosas, si es que no tiene ninguna relación directa con esto. Entonces, aparte de que los vecinos también creo que lo mismo que nos alegramos de que detengan a un miembro de cualquier grupo terrorista de índole que sea, o cualquier delincuente de cualquier acto vandálico que haga o delictivo, también nos tenemos que tener la tranquilidad de que cuando se ha detenido a uno y a lo mejor no tiene una vinculación directa, que estemos tranquilos, porque pues, yo no vivo en San Juan, pero si viviera en San Juan, cada vez que pasara por la casa de este hombre o me cruzara con él, lo miraría de mala manera, sin tener a lo mejor motivo como para hacerlo así. O sea, es que podemos crear otro problema. Entonces yo creo que la policía pues también debería ser un poco transparente a la hora de creo yo, aunque tiene que actuar con cautela y tampoco te puede ir contando todos los pasos que va dando, ¿no? Porque si no, entonces le vamos anunciando a los que vayan a detener el camino que van a seguir, pero bueno, sí creo que si no hay nada no lo deberían de decir. Vamos a otro asunto rápidamente, porque el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha tomado posesión este lunes como presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, con motivo de lo cual ha situado entre sus retos para los 2 próximos años de mandato que lleguen a canalizar o cubrir las denominadas plazas de difícil cobertura en la región. En este sentido y en relación a cómo se pueden atraer a los médicos a esas plazas, Hidalgo ha expuesto que hay quien piensa que las plazas de difícil cobertura van solo con un incremento económico en la nómina, que también diría el político, pero que al mismo tiempo se tiene que tener en cuenta que no se dé un aislamiento, señalando que no se puede dejar a 300 kilómetros a un profesional y ya veremos, o a 200
y ya veremos, sin formación continua y continuada. Por ello ha apuntado que se tiene que encandilar desde el SES, se tienen que ser hábil, tienen que ser listos, dice, para tener plazas que aquellas de difícil cobertura no solamente estén cubiertas, sino que estén fidelizadas y asentadas, para evitar problemas, como suele ocurrir sobre todo en núcleos más alejados, en consultorios más alejados de pueblos pequeños de la región. Julio. Yo creo que este hombre, Pedro, ¿no? Pedro Hidalgo, sí. Pedro Hidalgo lleva razón. Y no solamente el tema económico es un incentivo para cubrir esos sitios. Yo creo que hay que ser un poco hábil, inteligente, o ver la forma de realmente de incentivar a que la gente, a que un médico se vaya a una zona rural, sea incluso un atractivo para él, ¿me entiendes? Y no solamente por el tema económico. Yo creo que el tema económico no es suficiente. Y bueno, y veo que la propuesta que tienen para dentro de 2 años cubrir esas plazas de difícil acceso, con médicos formados, con toda la formación que requiere un médico de familia, pues lo veo bien. Ahora hay que ver cómo se incentiva a estos médicos para que ocupen esas plazas. Veo que una de las cosas también puede ser puntuar para que puedan solicitar destino en otras plazas. O sea, yo creo que a verla, hayla. El caso es encontrarla, pero no solamente es el tema económico. Yo creo que lleva razón. Y la idea esta que tiene es muy buena, porque toda la zona rural tiene derecho a tener los mismos servicios médicos que tenemos los que vivimos en poblaciones, en núcleos más grandes. Ya es difícil de por sí que Extremadura complete su plantilla, sobre todo de atención primaria, con que dentro de la región, en puntos más alejados, en núcleos más pequeños, pues muchísimo más se dificulta esa cobertura. Paco. Sí, desde luego esta es una patata caliente que se viene arrastrando de tiempos precisamente porque hay dificultades. Es decir, un médico que acaba en un núcleo rural con una dispersión geográfica de muchos kilómetros y tal, incluso desde el punto de vista personal, probablemente pues les es más atractivo pues un centro en una ciudad, en una capital, en fin. Pero estando absolutamente de acuerdo en el sentido de que hay que darle una serie de incentivos que lo haga atractivo, es decir, tú tienes ese hándicap desde el punto de vista de tu profesión, de tu progresión también profesional, tienes que estar en un sitio alejado y tal, tiene que haber incentivos, seguro, el económico, probablemente. Y luego, como bien dices, no dejar la plaza y olvidarse de ellos, ahora, sino ir acompañando en la formación. Que yo entiendo que aquí sí hay mucho que decir desde el punto de vista político, porque al final estamos hablando del sistema público de salud y por lo tanto tampoco entiendo yo que se deba dejar al libre albedrío de que la gente quiera o no ir a ese tipo de plazas. Es decir, esto es, no sé, si me ocurre, cuando uno adquiere una plaza en la Guardia Civil o la Policía Nacional, de entrada tu lugar de trabajo va a estar casi seguro en esos sitios de difícil cobertura, sí. Y con el paso del tiempo tú vas arrimándote al sitio que a ti te apetece, donde tú quieres estar. Sí. Con lo cual tú vas a tener que coger una serie de puntos por tiempo, por servicios, no sé, la fórmula no sé la que sería la más adecuada, pero que sí, para garantizar sí o sí que el sistema público de salud tiene cubiertas todas las necesidades y también las del ámbito rural, las de las zonas más dispersas, pues que no tendría que ser una cuestión meramente opcional. Es decir, los incentivos, sí. La parte que tiene de acompañamiento, digamos, por el hecho de estar en esas circunstancias, bien. Pero que la garantía de que esto es como una empresa, tú tienes una empresa y tú tienes que cubrir una serie de puestos, si quieres trabajar en la empresa será donde yo te diga. Otra cosa es, vuelvo a repetir, que tengan la opción para que no sea de forma perpetua, porque a lo mejor hay gente, yo he escuchado comentarios de algunos médicos que una vez que han llegado a ese ambiente de trabajo, que en un principio pudiera no haber sido el que tenían en mente, luego han acabado encontrando, digamos, ese desarrollo profesional, porque también es verdad que oye, como esto es vocacional, son trabajos vocacionales, pues la gente a lo mejor encuentra su sitio. Y si no es así, que tengas la oportunidad de acabar donde a ti te apetece, pero dentro de un periodo que estuviera regulado, para que siempre tengas cubiertas esas plazas,
aunque no se quieran quedar en periodo de tiempo, y fuera rotatorio o de alguna manera. Vuelvo a repetir, porque es el sistema público y por lo tanto debe de estar garantizado. Si tú optas, es decir, si tú quieres estar dentro de ese panorama, pues vas a la medicina privada, te vas a la privada e intentas trabajar en otro ámbito, pero si lo haces en el ámbito público, que está muy bien, la gente quiere de alguna manera esto porque es una manera de garantía a futuro para consolidar tu trabajo y no tienes esa precariedad que puedes tener en lo privado, pues esas normas también deberían de estar implantadas y así no habría pues la dificultad que hay hoy. Y el económico, obviamente, que está pasando, y bien lo sabéis, que hay países que se están llevando a nuestros profesionales, entre ellos los médicos, porque los incentivan económicamente, les pagan mejor sueldo, eso es así. Y porque salen muy bien formados. La propia vecina Portugal ha tenido, yo no sé cómo estará ahora mismo, pero sí, estaba llevándose muchos médicos que se forman aquí y después de formados resulta que la parte económica, que más o menos nos vayamos a rasgar tampoco las vestiduras, a todo el mundo nos interesa cobrar más. Yo creo que los que formamos, lo hemos hablado muchas veces, ya no solamente en el tema de los médicos, pero es verdad que los que se han formado aquí en la Universidad de Extremadura, financiado por la Universidad de Extremadura, con las becas, con lo que cuesta realmente, que ya lo hablamos, lo comentamos aquí una vez, que está en torno a los 200 y pico mil euros lo que cuesta una persona formarse hasta que sale de la universidad. Sí es verdad que debería de prestar unos servicios a la comunidad que le ha proporcionado la formación. Mira, hay un ejemplo en el ejército, Julio, que se me acaba de ocurrir ahora, porque en el ejército los pilotos, porque un tío para formarlo de piloto, eso cuesta tiene que estar obligatoriamente, huevo, es decir, que eso no es que estar obligatoriamente unos años, sí. Efectivamente. Sí, y tienen la obligación, o sea, no pueden pasar a la aviación civil en un periodo de tiempo. Ellos tienen que cumplir una serie de años, que es una reversión del tiempo que se te ha dado y la formación que se te ha brindado, y es una reversión que tú le das en este caso pues al ejército y luego ya pasarías a la... Pero ese periodo, digamos, de garantía lo tiene el ejército consolidado a la gente que forman dentro del ejército y me parece bien, es decir, eso, a mí también me parece bien. Forman con recursos públicos, es decir, que es una estructura que tenemos de formación que vale mucha pasta mantenerla, y luego lo que no es lícito es que el fruto de ese esfuerzo pues acabe disfrutándolo otro. Entonces, al menos durante un periodo de tiempo en el que te garantiza que lo que has esforzado y la inversión pues la tienes también en reversión a los ciudadanos, a la comunidad, y luego, bueno, lo que tenga que ser, ¿no? Es decir, tampoco es amarrarlo de por vida, pero sí ese mínimo de garantía. Y en el tema de los médicos, como en el ejército del aire, lo tiene 4 o 5 años que tiene que estar de piloto militar sí o sí. Sí, también es verdad, porque yo eso lo conozco porque yo quise, bueno, tenía interés en mi juventud, ¿no? Por ser piloto comercial, ¿no? Pero entonces había unas escuelas, el más cercano era Salamanca, una escuela privada y costaba un dineral. Entonces era 1 millón de pesetas por curso, eran 2 cursos, más quedarte allí, más etcétera, total, que al final tuve que desviar mi atención. Y era un paso entonces el pasar por el ejército, efectivamente. Te formabas, no te costaba un duro y además ganaba dinero, pero entonces eran 5 años, creo que ya han elevado ese plazo y ahora deben estar más años de servicio público en el ejército hasta poder pasar la incorporación o el traspaso a las líneas comerciales. Y antes era un negocio redondo, en cierto modo, porque antes un piloto de una compañía aérea lo ganaba muy bien, ahora ya no. Ahora con las líneas low cost puedo decir que incluso hay pilotos que son mileuristas en líneas low cost. O sea, y estamos hablando de muchas horas de trabajo, de una titulación que sigue valiendo mucho dinero. Y la responsabilidad tan enorme que... Y la responsabilidad de, efectivamente, de llevar 200 personas. Los Iberia no serán los mileuristas, ¿no? No, seguro. No, esos no. Bueno, vamos a otro asunto. En el entorno político, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que desde el gobierno de coalición se ofreció a la exministra de Igualdad, Irene Montero, ser embajadora para darle, dice, una salida política que diera un paso al lado y que dejara de dar problemas. Así lo ha relatado Belarra durante la presentación en Madrid de la lista de Montero en las primarias del partido para las elecciones europeas, al recalcar que cuando tuvo conocimiento de ese posible ofrecimiento
se echó a llorar de rabia. Irene dice, hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A la propia Ione Belarra le dieron una salida política para Irene. Dice algo bonito, que era una embajada, una salida que le sacara de España y que hiciera que dejara de dar problemas al Ejecutivo. Cuando se lo propusieron, dice que, pues eso, se echó a llorar de lágrimas. Así que en relación a las conversaciones para conformar el gobierno de coalición, no aceptó esa embajada que, según apuntan algunas fuentes, pudiera ser la de Chile, el ofrecimiento que tuvo. Y es que en los gobiernos de coalición ya vemos que suele haber problemas, y en este pasado Ejecutivo pues esta señora dio algunos también, algunos dolores de cabeza, digo, la parte socialista. Bueno, yo me alegro que no haya aceptado el puesto, por una razón bien sencilla. Acabamos trasladando el problema a Chile con la vergüenza que nos podía haber hecho pasar esta señora de embajadora ni en Chile ni en ningún sitio. Vamos, es que directamente me parece que el escaño le queda absolutamente enorme, grandísimo, y es absolutamente lamentable los espectáculos a los que nos vemos sometidos, y prueba de ello en su etapa de responsabilidades como ministra, pues para recordar la famosa ley que nos ha traído de cabeza, ¿no? Con la del sí, que ya está bien. Entonces, esta gente tiene el cabreo implícito porque no han conseguido los objetivos que pretendían. Su compañera les ha pasado por encima y los ha fagocitado, es decir, se los ha comido y después los ha expulsado, y se ha quedado con el terreno a su ancho, y eso está, les produce el cabreo que les produce. Yo sinceramente es una persona que digo por los hechos, pues muchas veces a las personas las puedes calificar porque te dan cierta apreciación y luego te equivocas y bueno, ya está, somos humanos y incluso tenemos tendencia a prejuzgar y luego a veces pues nos equivocamos. Creo que esta señora pues ya nos ha demostrado cuáles son sus capacidades y cuáles son sus intenciones en política, y desde luego yo no la querría de nada, ni de diputada, ni de senadora, ni mucho menos de embajadora, porque al final parece que minusvaloramos el papel que debe de cumplir un embajador allí donde esté, que al final es la referencia de nuestro país en otro sitio, y en no pocas ocasiones los artífices de apaciguar ciertos problemas que se puedan dar. Es decir, que es un papel muy importante el de un embajador. Tiene que ser una persona que debería ser el cuerpo diplomático, alguien que esté formado claramente en ese ámbito, porque vuelvo a repetir, estamos hablando de la representación de tu país en otro sitio, con lo cual, habiendo visto la forma y manera en que esta mujer se mueve, cuando hubiese estado allí, pues seguramente que algún caldeo o algún dolor de cabeza nos habría dado. Yo me alegro que no haya aceptado eso, y mira, que se peleen ahí dentro del Congreso, que tengan los rifirrafes en su fuero interno y con sus simpatizantes y tal, y a ver cómo resuelven esa papeleta, pero desde luego no me parece que pueda representarnos en ningún aspecto, pero en ninguno, vaya. ¿Qué opinas, Julio, sobre este asunto? Yo opino de que, primero, que no sé si es cierto o no es cierto que le hayan ofrecido el puesto este de diplomático, de embajador en Chile, que no lo sé, porque Podemos no te puedes fiar porque no dice una verdad tampoco, entonces no lo sé. Si es cierto que se la han propuesto, me alegro, igual que Paco, que lo rechace, porque la representación del país es más importante de lo que parece y no se le puede dar a cualquiera, o sea, y yo creo que no es la persona, vamos, que ni mucho menos que nos puede representar bien, bajo mi criterio, ¿vale? Porque si el trabajo que va a hacer como embajadora es el que ha hecho en el Congreso, pues yo me alegro de que no sea embajadora, y apelaría a quien le corresponda designar los embajadores, de que tenga más en cuenta las personas que ponga en las distintas embajadas para representar al país, porque es más importante de lo que parece. Yo muchas veces lo comentaba, es como en una empresa, el recepcionista o el que coge el teléfono. No puedes poner cualquiera, o sea, la primera imagen que se lleva a uno es esa, ¿no? De quién te recibe, de quién, o bien al teléfono o bien personalmente. Pues el embajador no
no puede ser cualquiera. Ella parece ser que va ahora, que quiere ir de eurodiputada. Pues otra historia. O sea, en Europa, vamos, yo pido que no le den ni un voto para eurodiputada, porque tampoco creo que sea una buena representación española. Y no sé lo que creen, estos ya están ahí y ya pues pensarán quedarse aquí de por vida, o bien enganchados de eurodiputados, de diputados, tal y cual. Yo creo que tienen que hacer el trabajo que tengan que hacer en el Congreso. Y si no, pues hay más gente en Podemos. Yo creo que en Podemos hay mucha más gente para ser embajadores, para ser eurodiputados que esta señora. En política siempre hay, vosotros que habéis pasado en algún momento por ello, lo que se llama la patada hacia arriba, ¿no? Es decir, cuando sí. alguien te estorba o no quieres sí. contar con ella, le premias para que se vaya sí. y no te dé más problemas. No sé si este ha sido el caso o no. Pero fíjate, es que se da la circunstancia, decía en los evangelios, dice Jesucristo, por vuestros hechos os conocerán. Y eso es la realidad siempre. Es decir, tú puedes decir lo que te venga al cuerpo, siempre y cuando no tengas que avalarlo con hechos que ya te avalen, que es decir, tú puedes prometer, puedes decir lo que te dé la gana, como ha pasado, por ejemplo, en este caso con esta gente de Podemos, que venían a eliminar la casta, los privilegios, los no sé cuántos. Y al primer cuarto de vuelta, o sea, es que no han necesitado nada, en cuanto han tocado pelo, cuando pusieron los pies en las moquetas, nos hemos transformado, y las palestinas y los pantalones esos de capisallos y no sé cuántos, los hemos cambiado por los Chanel y por la Louis Vuitton y no sé cuántos. Y a esto les pasa 3/4 de lo mismo, el empeño por permanecer a costa de lo que sea, y lo que algo que queda absolutamente constatado es que personalizan tanto el partido, que lo asumen como en mi primera persona y sin mí no soy nadie. Entonces, es decir, es la falacia de quien primero habla y dice, acaba convenciendo a algunos porque creen en las palabras, y luego los hechos destrozan total y absolutamente el discurso. Lo que a mí me da pena todavía es que haya quienes, a pesar de ver cómo se han ido comportando, a pesar de ver la realidad de cómo están fuera y absolutamente del discurso, porque hacen lo contrario a lo que decían y prometían, y mucho más que lo que criticaban, y que todavía tengan algún apoyo. Yo me sorprende enormemente, francamente. Creo que el electorado en general debería de... Porque yo esa frase que escucho tan frecuentemente, y me da pena, a mí la política no me interesa, yo es que la política y tal, y yo les digo, pues mira, lamentablemente te debería de importar, porque la política es la que hace que tú funciones o no, que tengas bienestar, que dejes de tenerlo. O sea, piensa que todo cuanto tú haces, los impuestos que pagas, los servicios que te prestan, las leyes que te prohíben o te autorizan, lo hace la política, los políticos. Por lo tanto, abstraerse de eso no es más que, pues hacer esto que la ley del avestruz, enterrar la cabeza y dejar que el mundo circule. Con lo cual, hay que tener un mínimo de interés, de enterarse de quién es quién, qué es lo que hace cada cual, para que cuando llegue ese momento, que al final, fíjate tú, cada 4 años se nos pide que hagamos, a algunos les parece un esfuerzo. Yo digo que gracias a Dios, qué grandeza la de poder tomar decisiones y quitar y poner gobiernos, que esa grandeza. Lo que pasa es que como ahora mismo tenemos quizá una generación, gracias a Dios también, en que a partir de cierta edad, es decir, yo viví la dictadura muy pocos años, tengo 57 años ya, y a mí me tocó pues muy jovencito ya la transición, con lo cual la gente de menos edad ni tan siquiera lo conocen, o sea, no saben lo que es tener una represión, imposibilidad de hacer 1000 cosas que ahora las das como normales y ordinarias, y sin embargo eso no existe, y creen que eso no puede volver, que eso no va a pasar. Muchas veces las falsas democracias, las democracias de tapao, que son aquellas que al amparo del bienestar y no sé cuánto, con un discurso embustero, acaban constriñéndote, poniéndote normas que acaban teniéndote mucho más atado y amarrado que cuando había una dictadura férrea, aquella que se llamaba dictadura férrea. Por lo tanto, ojo y alerta. Y a veces podemos creer que estamos viviendo en democracia y estamos camino de esa dictadura solapada.
porque el exceso de normas, de impedimentos, en cuanto tu libertad desaparece, se diluye, porque todo te lo marcan, todo te lo prohíben, todo, y algunas cosas de forma absolutamente absurda. Son los políticos los que hacen que esto pase. Por lo tanto, no caigamos en esa vagancia de, bueno, a mí no me interesa, la política no va conmigo, porque sí nos va, sí va con nosotros, sí. Bueno, pues tanto nos va que hablamos de ello aquí, precisamente, en esta picota. Así que agradecer a quienes nos han acompañado ahí. Paco, que tengas una buena semana. Muchas gracias, así lo que intentaré. disfrutes de tu campo. El fin de semana se promete magistral. Parece ser que tenemos este receso, por lo menos hasta el fin de semana. Sí, sí. Lo mismo te digo, Julio, que disfrutes mucho de igualmente, esta semana. muchas gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana regresamos a una nueva edición de La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche. También estaremos en nuestras redes sociales y nuestra página web de televisionextremeña.com. Así que hasta entonces, buenas noches y sean felices.